De Dios. Vamos a darle la bienvenida a la pastora Carolina, que tiene una palabra de bendición para nosotros. Hola, Dios les bendiga. Qué bendición tenerlos nuevamente en casa. Saludos a todos los que se están empezando a conectar en este mismo momento a través de Facebook Live. Bueno, es un privilegio como siempre estar aquí. Quiero compartir una palabra que está en Efesios. Acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 5, Efesios 5. Pastor, va a necesitar un escritorio más grande. No tengo dónde poner la Biblia. Así es en la casa. Ocupa todo. Pero yo no digo nada, yo soy igualita. Yo comienzo a regar y ahí queda. ¿A ustedes también les pasa? ¿O solo a nosotros? Mire lo que dice Efesios 5, del 1 al 2. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En varias ocasiones la palabra de Dios dice que tenemos que ser imitadores de Él. Por allá en otro dice: sed santos porque Él es santo. Dice que tenemos que ser como Él. Y el objetivo del cristiano, y por el cual nos llamamos cristianos, es precisamente porque se supone que imitamos a Cristo. Porque se supone que nosotros somos imitadores de Cristo. Cuando nace el término de cristianos sobre aquellos que les decían los del camino, porque el término que se utilizaba en la antigüedad, en la iglesia primitiva, eran los del camino. Se van a congregar los del camino, ahí vienen los del camino. Ese era el término. Entonces, si todavía se manejara hoy, le dirían a usted es del camino. Pero cambia el término cuando comienzan a hacer relación de que cada una de esas personas que pertenecían al grupo de El Camino, estas personas comienzan a imitar y a hacer muchas cosas como las hacía el Señor Jesús. Comienza a enseñar como Él lo enseñaba, comienza a orar por las personas, se acercaban a los enfermos, sanaban, se entregaban, todo lo tenían en común, no les faltaba nada. Pero dice la palabra precisamente hoy en día, que ya nos dice en cristiano hace mucho rato, que somos llamados a ser imitadores de Dios, imitadores de Dios. Y dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó así por nosotros, ofrenda y sacrificio. En el altar se ofreció el mayor sacrificio que nunca antes se va a poder reemplazar. Una sola vez y para siempre fue suficiente el sacrificio de Jesús. Se entregó como una ofrenda viva por cada uno de nosotros. Nuestro papel hoy en día ya no es hacer ese tipo de ofrendas que hacían antes, sacrificar a un cordero inocente, porque ya Jesús lo hizo. Nuestro papel hoy en día es de gratitud, un acto de gratitud. Tu ofrenda habla de tu gratitud a Dios. Tu ofrenda hoy en día habla de tu gratitud. Quizás en el Antiguo Testamento incluso alcanzó a ser un mandamiento y era obligatorio. Pero aunque hoy en día no es obligatorio porque no implica un aspecto relacionado a la salvación, sí habla de tu corazón agradecido. Hoy alguien me decía: pastora, dejé mi diezmo y me siento vacía. ¿Sabes algo? Me recordaba ese pasaje y se lo mencioné. Cuando la palabra de Dios dice por allá en el Pentateuco que el sacerdote nunca se presente con las manos vacías en la casa del Señor. ¿Sabe por qué? Porque todos los días tenemos un motivo para darle gracias y para ofrendar algo de nuestras vidas. ¿Y por qué no nuestro tiempo, que generalmente está relacionado en nuestras finanzas? Hoy pon tu ofrenda en gratitud al Rey y dale gracias al Señor. Dile: Señor, gracias. Siempre tengo algo para darte gracias.
¿Y qué más que tú lo ofrendaste todo por mí? Amén. Quiero que te pongas en pie y entregues primeramente tu corazón antes de entregar tu ofrenda, tu diezmo, tu semilla. Cuando yo te digo que entregues tu corazón, te estoy incluso pidiendo que pongas a cuentas tu vida con Dios. Que le puedas decir al Señor: Señor, perdóname si aún tengo cargas con mi hermano. Perdóname si aún tengo cargas contra alguien. Hoy una vez más tomo la decisión de perdonar, porque tú me perdonaste primero. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de entregarnos a ti, de entregar nuestras vidas voluntariamente a ti. Tú a nadie obligas a acercarse a tu presencia. Tú haces el llamado y nosotros, Señor Jesús, acudimos a tu voz como nuestro pastor que eres. Gracias te damos, Señor. Hoy nuestra ofrenda la ponemos delante de ti, nuestra semilla la presentamos delante de ti como olor fragante, Dios, para que seas tú obrando en cada vida, en cada corazón, conforme a tu voluntad. Bendice la generosidad de los corazones. Martes y jueves, pozo de oración 5 de la mañana. ¿Cuántos están madrugando el pozo de oración? Y de martes a viernes a las 9:30 de la noche estamos con nuestro Descansando en Dios, para que usted pueda compartirlo a otras personas y también pueda participar de él mismo. Estamos agradecidos con el Señor porque Él es fiel y maravilloso. Hace 8 días estuvimos. ¿Cuántos estuvieron hace 8 días acá? Qué bendición. Estuvimos también el domingo en la tarde en la Carpaferia. Fue una tremenda bendición, evangelizando, compartiendo la palabra del Señor. Y dígale a la persona que está a su lado: vamos por más. Amén. Vamos por más. Quiero pedirle a Carlos, venga Carlos acá, que usted está de cumpleaños. Vamos a orar por Carlos, vamos a bendecirlo. Si hay otra persona que cumplió años esta semana, puede levantar su mano. Vamos a extender nuestras manos sobre Carlos, hijo. Vamos a bendecirte. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor, por la vida de Carlos, por este año que le concedes cumplir, Señor. Desatamos que este nuevo año será un nuevo tiempo donde Él sigue creciendo en gracia, en sabiduría, en favor delante de ti y delante de los hombres, Señor. Hoy desatamos como congregación palabra de bendición sobre Él en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Muy bien. Quiero que me acompañe a la palabra del Señor allí, al libro de Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Tenemos una mañana calurosa hoy. Dios te bendiga, Gloria. Primera de Crónicas 21. Pero antes de empezar, quiero recordar, porque esta palabra tiene mucho que ver con lo que trabajamos el domingo pasado. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado en la casa de Dios recibiendo la palabra? Estuvimos trabajando y estamos hablando acerca de la importancia del altar en nuestras vidas. El altar como figura de devoción hacia Dios, el altar como figura de comunión con Dios. Y hace 8 días trabajamos el altar desde la perspectiva de Abraham en Génesis 22. Hablábamos de cómo en el altar siempre debe haber algo en lo cual tú y yo debamos morir, debamos presentar, debamos negarnos. Como si nosotros queremos tener oraciones efectivas. Hay mucha gente que ora, pero su oración no es efectiva. Hay mucha gente que ora, pero su oración no genera transformación. Y la clave en la vida espiritual del cristiano es la oración que genera transformación. Y la transformación va a acontecer en nosotros cuando nosotros vamos a buscar al Señor todos los días y morimos. Hay algo
que nos negamos a nosotros mismos. Hay una negación que hacemos todos los días cuando buscamos al Señor. De esa manera es que viene cambio. Si no, será una liturgia más, será un rezo más. Otro elemento que hablábamos es que dice la palabra que Abraham se levantaba muy de mañana. ¿Muy de qué? Muy de mañana. Para que tú seas una mujer de altar, para que tú seas un hombre de altar, una persona que tenga vida devocional, es importante que busques a Dios de mañana. ¿Cuándo vas a buscarlo? Bien de mañana. No quiere decir que no puedas orar al Señor en la tarde. No quiere decir que no puedas buscar a Dios en las noches, sino que tu día a día es tan laborioso, tienes tantas ocupaciones, que tratar de levantar un altar en tu día a día cuando tienes las responsabilidades de tu trabajo, de tus hijos, del estudio, de los compromisos, se hace difícil. Por eso Marcos 1:35 dice la palabra que el Señor Jesús salía a orar de madrugada en el desierto. El altar requiere que lo busquemos. Job capítulo 8 versículo 5 dice: si de madrugada buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, ¿de qué? De corazón, ciertamente Él se despertará por ti, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado, ¿cómo será? Muy grande, muy grande. Que podamos buscar al Señor con un corazón limpio, que siempre tratemos de guardar nuestro corazón. La palabra de Dios en el libro de Mateo dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán ¿a quién? Verán a Dios. Usted quiere tener un altar edificado delante del Señor, busque limpiar su corazón todos los días, busque guardar su corazón todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Mire, el altar requiere un lugar, recuerde bien esto. El altar requiere un lugar, requiere un sitio donde tú puedas tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Tú no puedes tener comunión con el Espíritu Santo en cualquier lugar. De la misma manera que un hombre, una mujer, una pareja, un matrimonio no pueden tener intimidad en cualquier lugar, así mismo tú con el Espíritu Santo no puedes tener comunión en cualquier lugar. Debes separar un lugar especial para Él, donde tú te puedas postrar, donde tú puedas derramar tu corazón delante del Señor. Por eso Mateo 6 dice: mas tú cuando ores, cerrada la puerta. ¿Eso que me habla? Me habla de privacidad, me habla de separar un tiempo, un espacio para tener comunión con el Espíritu Santo. Cuando tú entres a orar, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Si tú quieres las recompensas de Dios, ¿cuántos quieren las recompensas de Dios? Digan amén. Necesitas ser un hombre y una mujer del lugar secreto. Dile a la persona que está a su lado: tú necesitas ser alguien del lugar secreto. Así se va edificando el altar, con intimidad, con privacidad. La vida de altar es algo que debemos hacer solos. Hay un altar familiar, hay un altar que tenemos como congregación cada 8 días. Cuando tú vienes a la iglesia, estás participando y haces parte fundamental de un altar corporativo, de un altar congregacional. En la semana puedes tener un altar familiar con tus hijos, con tu cónyuge, pero el altar personal, o sea, hay esa relación personal que tienes con Dios, es algo que debes hacerlo tú solo, tú sola. Un elemento importante para que haya vida de altar es que debes ser adorador. ¿Qué debes ser? Adorador. La alabanza es lo que se dice de Dios. Anota eso, por favor. A veces quiero darte una explicación muy sencilla, pero muy poderosa, entre lo que es la alabanza y la adoración. La alabanza es lo que se dice de Dios. ¿Qué es la alabanza? Lo que se dice de Dios. Cuando comenzamos a declarar los atributos de Dios,
Jehová Jireh, que significa Dios es mi proveedor. Jehová Shalom, que significa Dios es mi paz. Estamos a través del cántico declarando lo que es Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Jehová Roí, que significa Jehová es mi pastor. Estamos declarando lo que es Él. Eso es la alabanza. Pero la adoración es lo que yo hablo con Él. ¿Sí ve la diferencia? La alabanza es lo que se dice de Dios, lo que es Dios. Pero la adoración es lo que yo hago y lo que yo hablo con Él. Por eso tu altar debe tener esas dos. Buscar alabar al Señor. Buscar adorar al Señor. Que tú tengas esos tiempos en medio de la adoración y comienzas a hablar con Él. Esa es una característica de un altar edificado. Un altar debe tener fuego. ¿Qué debe tener un altar? Fuego. Y ahorita va a entender por qué es importante el fuego. El fuego. La palabra en Levítico 6:12 dice: el fuego en el altar no se apagará, sino que arderá continuamente. Cuando tú recibes a Jesucristo, ¿cuántos han recibido a Jesucristo? Levante su mano, por favor. Él enciende un fuego en tu vida. Y es tu responsabilidad todos los días mantener ese fuego encendido. Dígale a la persona que está a su lado que tu fuego no se apague. Es la responsabilidad mantener el fuego encendido. El altar debe tener fe. ¿Qué debe tener el altar? Mire, si tú no haces una oración con fe, no estamos haciendo nada. La palabra en Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Que cada vez que tú inclines tu rostro, que tú cierres tus ojos, que tú levantes tus manos, que tú te pongas de rodilla, sea lo que sea que estés orando, pídelo con fe. La palabra en Santiago dice que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. A veces fallamos porque nos acercamos a Dios, venimos a la iglesia, pero no tenemos fe de lo que Dios puede hacer en la iglesia. A veces nos conectamos a un pozo de oración, pero no tenemos fe de lo que Dios puede hacer en un pozo de oración. A veces nos conectamos a un descansando en Dios, pero no tenemos fe de lo que Él puede hacer en un espacio como este. Ahí en tu lugar secreto, cuando estás en las noches, cuando estás en las madrugadas, oras al Señor. Pero es necesario que tú puedas tener fe. ¿Cómo está tu fe? Es un elemento importante en tu altar. Primera de Reyes 18, acompáñame por favor antes de ir a la palabra que le dije en Primera de Crónicas 11. Vamos a Primera de Reyes 18, porque allí también hay otro altar, hay otra figura de altar. Mire, Primera de Reyes 18 era el momento 17, 18 donde había una gran sequía. ¿Qué había en la tierra? Una gran sequía. Y mire lo que dice Primera de Reyes 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasados algunos días se secó el arroyo. ¿Qué le pasó al arroyo? Se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate. ¿Qué le dijo Dios? Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y había un tiempo de sequía sobre la tierra. Y en ese tiempo de sequía Dios le da la instrucción
a Elías de que se vaya a un arroyo. Y ahí en medio de ese arroyo Dios lo sustentaba con el líquido vital que necesitaba, pero también le enviaba cuervos. Y esos cuervos le traían una provisión. Pero llegó un momento que a causa de la misma sequía, de la falta de lluvia, el río se secó, el cuervo no volvió, quizás pudo haber muerto, quizás pudo haber migrado a otro lugar. Y viene una nueva palabra, diga conmigo, una palabra. Y esa palabra de dirección sobre el profeta le dice: vete a Sarepta de Sidón, al lugar que yo te diré, porque le he dado orden a una viuda que te sustente de pan. Usted sabe la historia. Los medios, ¿qué son los cuervos? Medios. ¿Qué son los ríos? Medios. ¿Qué es la viuda? Diga conmigo, un medio. ¿Y qué quiere decir eso? Que los medios que Dios utiliza, que Dios utilizará para bendecirte, para proveerte, para sostenerte. ¿Cuántos anhelan la provisión de Dios? Digan amén. Mira, los medios siempre van a cambiar. Primero fue un río, después fue un cuervo, después fue una viuda, después fue otra cosa. Los medios que Dios utilizará para bendecirte siempre, no te digo podrán, siempre, eso va a ser así. Te lo digo por experiencia propia. Los medios que Dios utiliza para bendecirte siempre van a cambiar, pero la fuente que es Dios seguirá siendo la misma. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso al Señor? Pero me llama la atención, los cielos estaban cerrados, es decir, no había lluvia. La lluvia representa proféticamente la respuesta de Dios. ¿Qué representa la lluvia? La respuesta de Dios. Todos necesitamos respuestas del Señor. Pero a veces los cielos se encuentran como cerrados. Por eso Deuteronomio habla de los cielos de bronce. Es decir, están cerrados. Y me llama la atención que fue la figura del altar nuevamente. Fue el altar que edificó Elías, que más adelante allí en el capítulo 18 provocaría que una lluvia grande se pudiese escuchar y se pudiese ver. Mira lo que dice la palabra en Primera de Reyes 18, versículo 21. Primera de Reyes 18, 21 dice lo siguiente: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo? Diga conmigo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Precisamente los cielos comienzan a cerrarse para el pueblo de Israel, porque el pueblo había dejado de levantar altar al Dios verdadero, porque el altar del pueblo de Israel estaba derribado. Y así hay muchas personas en la vida que tienen un altar derribado y por ende los cielos se han cerrado. Que tienen un altar derribado y por eso la respuesta de Jehová ha cesado. Y Dios nos enseña a través de esta palabra una clave. Y la clave está en el altar. Cuando no tenemos una vida de altar, comenzamos a claudicar. ¿Qué significa claudicar? A ser hombres y mujeres duditativos, de doble ánimo. Cuando Dios estaba hablando al pueblo a través del profeta: ¿hasta cuándo claudicaréis? Mire lo importante de tener una vida de altar. El hombre y la mujer que tiene una vida de altar todos los días delante de Dios es una persona firme, es una persona constante. Aló. Pero cuando tú dejas de tener una vida de altar, no importa el tiempo que lleves. Yo puedo ser muy pastor, muy ministro de Dios, tú puedes llevar muchos años en el evangelio, pero si descuidas el altar, vendrá la duda, vendrá el doble ánimo. Vendrán momentos donde tú quieres buscar de Dios, pero habrán momentos donde quieres huir de la presencia del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Y ese era el estado del pueblo. Faltaba el altar. El altar estaba destruido. Por eso había duda en los corazones. Necesitamos todos aquí, desde el menor hasta el mayor, ser hombres y mujeres de altar. ¿Cuántos dicen amén?
porque eso trae consolidación de la fe, porque eso trae firmeza, porque eso nos ayuda a echar raíces en el Señor. Cuando el altar comienza a fallar, cuando el altar comienza a desbaratarse, cuando el altar comienza a destruirse, entonces, vuelvo y repito lo que inicié, los cielos se cierran, viene sequía, viene escasez, y Elías comienza a hacer un trabajo espiritual. Elías comienza a edificar el altar, que es la enseñanza que Dios nos quiere dar en esta mañana, porque yo no sé cómo está tu altar. Caras vemos, altares no sabemos. Mire a la persona que tiene a su lado y mírele la carita a ver si tiene cara de que tiene altar o no tiene altar. Sin vergüenza, con confianza. Si queremos familias restauradas, ¿cuántos quieren familias restauradas? Digan amén. ¿Cuántos quieren tener hijos en victoria? Digan amén. ¿Cuántos quieren tener la bendición? Digan amén. La vida de altar es la clave. Mire, Primera de Reyes 18, versículo 30. Léalo allí, por favor, que usted lo pueda leer, que usted lo pueda escuchar también. Primera de Reyes 18:30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Quizás esta es la invitación que Dios te hace a ti. Tu altar está arruinado, y la invitación que Dios te hace es que tú puedas arreglarlo. Pero también la invitación puede ser: quizás tu altar esté bien, eres un hombre de altar, eres una mujer de altar, pero la invitación que Dios te hace es que arregles el altar del pueblo que Dios te ha entregado, es decir, tu familia. Aló. Porque quizás tu altar puede estar correcto, tu altar puede estar edificado, pero el altar de tu familia, el altar de tus hijos, el altar de tu cónyuge puede estar derribado y puede estar destruido. Aló. Mire, él comienza a edificar el altar, él comienza a arreglar el altar delante del Señor. Y dice la palabra, acompáñenme por favor. Dice versículo Primera de Reyes 18, versículo 36: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Mire lo que dice el verso 37: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y dice la palabra en el verso 38: entonces cayó fuego de Jehová. ¿Qué fue lo que cayó? Fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces, verso 40, Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Elías sabía que la respuesta de Dios vendría si había un altar dedicado y consagrado al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Cuando hay altar, escriba, nota esto: ¿por qué usted necesita tener vida de altar? Porque cuando usted tiene altar, automáticamente viene fuego de Dios sobre su vida. Dios está buscando hombres y mujeres que estén llenos del fuego del Espíritu Santo. Pero el fuego del Espíritu Santo no va a venir por arte de magia. El fuego del Espíritu Santo va a venir sobre hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio y a construir y edificar todos los días de su vida una vida de altar. ¿Quieres tener el fuego? Sé un hombre de altar. ¿Quieres ser una mujer llena del fuego? Sé una mujer de altar diario delante del Señor. Elías decía: respóndeme.
Hay personas en esta mañana que han venido aquí, hay personas que están conectadas en la plataforma, que le están pidiendo una respuesta a Dios, que en esta semana le han dicho: Señor, yo necesito una respuesta. Que quizás en los últimos 6 meses le están diciendo a Dios: yo necesito una respuesta. Y yo te quiero dar parte de la respuesta de parte del Señor en este día y en esta mañana. No esperes, la respuesta no va a venir por arte de magia. La respuesta de Dios viene sobre la vida de un hombre y una mujer que tienen vida de altar. ¿Cuántos quieren tener respuesta de Dios? Levánteme la mano. Busque construir un altar. Y cuando usted tenga edificado un altar, construido un altar, Dios te va a responder. Elías decía: respóndeme, respóndeme. Queremos respuestas de Dios, pero no queremos buscar a Dios. Queremos respuestas de Dios, pero no queremos ser hombres y mujeres de altar. Queremos tener el fuego del Espíritu Santo, no estar tibios, no estar fríos, no estar apagados, pero no queremos ser hombres y mujeres de altar. Cuando hay altar hay respuesta. Cuando hay altar hay fuego. Cuando hay altar, mire lo que dice allí. Y viéndolo, Primera de Reyes 18:39, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Qué significa eso? Cuando tú tienes una vida de altar al Señor, tienes revelación y sabes quién es tu Dios. Sabes de quién viene la respuesta. Sabes de quién viene la provisión. Sabes quién es el Dios verdadero. No te dejas confundir, no te dejas enredar. Cuando tú tienes altar, hay revelación de Dios sobre tu vida. Hay entendimiento de las cosas espirituales que acontecen. El pueblo, la iglesia de hoy, necesita tener altar. Necesita tener revelación, porque diferentes ventos de doctrinas, de filosofía, de herejía, de engaños se van a levantar para atacar a la iglesia y para apartar a la gente de la iglesia. Pero si tú tienes un altar, siempre estarás firme delante del Señor. Si hay fuego, si hay altar hay fuego, si hay altar hay respuesta, si hay altar hay revelación de la palabra de Dios. A veces luchamos al leer las escrituras. A veces luchamos y decimos: Señor, me da sueño, no entiendo la palabra. Pero cuando tú comienzas en ese proceso constante, en ese proceso disciplinado de levantar el altar, lo sigues levantando, aunque no entiendas mucho, igual lo levantas, aunque no ores, ahí lo estás levantando, estás perseverando. Llega el momento donde la revelación de la palabra se suelta sobre tu vida. Y ya no es suficiente media hora, ya no es suficiente una hora, ya no te alcanza el tiempo para tener comunión con el Espíritu de Dios y para recibir lo que Él te quiere impartir. Pero la perseverancia es determinante. Aló. Mire, dice la palabra, versículo 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Antes, cuando el altar estaba derribado, en el pueblo de Israel, el mismo pueblo rumbeaba con los profetas de Baal. El mismo pueblo compartía con los profetas de Baal. Para que usted me entienda, los profetas de Baal eran falsos, eran paganos. Pero cuando viene revelación, es el mismo pueblo de Dios tomando decisiones correctas. Escúcheme bien esto. ¿Usted por qué necesita tener una vida de altar? Porque todo hombre, mujer que tiene vida de altar comienza a tomar decisiones correctas, comienza a hacer acciones correctas. ¿Te equivocas mucho? ¿Cuántos se equivocan? Todos nos equivocamos. ¿Sabes por qué nos equivocamos? Porque muchas veces nos falta tener esa vida de altar encendida. El pueblo prendió a los profetas. El pueblo santificó el altar. El pueblo tomó decisiones correctas. Entonces, cuando ya el altar
estaba edificado. Usted puede leer más abajo, se lo dejo de tarea en su casa. Elías comienza a orar por la lluvia. Elías comienza a orar para que los cielos se abran. Y los cielos se abrieron. Y la lluvia llegó. Y la respuesta llegó. Pero lo que provocó esa restauración en el pueblo fue, ¿qué cosa? El altar. Ahora bien, me estoy tomando el tiempo y el trabajo de explicarte esto, de desmenuzarte esto, porque sé que si tú sales de aquí, porque sé que si en los próximos días tomas la decisión de edificar un altar para Dios todos los días, te irá bien. ¿Cuántos dicen amén? Serás bendecido, serás bendecida. Ahora sí, vayamos a donde les dije, a donde empezamos, en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 21. Voy a leer algunos elementos acá. Primera de Crónicas 21. Si ya lo tiene, dígame, vamos a leer la palabra. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Mira, hay momentos donde el enemigo, escúcheme, nos invita a hacer algo malo. Hay momentos donde Satanás nos incita a hacer algo malo. Y usted no puede caer en la trampa del enemigo como le pasó a David. David cayó en una trampa. Satanás, dice la palabra, incitó a David a que hiciese censo en Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Verso 3 de Primera de Crónicas 21. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será pecado a Israel? Mire, David comete un error. El error de David es hacer censo. Y usted se preguntará: pero pastor, ¿qué tiene de malo en hacer un censo? Si hoy las naciones lo hacen. Los censos se utilizan para caracterizar el tamaño de una población. Los censos se realizan para caracterizar, para perfilar el tipo de población que se tiene en un territorio, en un lugar. Pero en el contexto de David, anote esto, porque aquí Dios le va a hablar profundamente. Él quería hacer un censo para saber el tamaño de su ejército. ¿Para saber el tamaño de qué cosa? De su ejército. Es decir, y aquí inicio con algo. Mire, debemos revisar las motivaciones. Es lo que quiero decirte. Debes revisar las motivaciones por las que hacemos las cosas. Nosotros podemos hacer cosas en la vida que quizás no son malas, pero la motivación con que las hacemos sí lo es. Es decir, el censo en sí no era malo, pero la motivación de David sí era mala. ¿Cuál era la motivación de David? Él, a través del censo, quería contar el número de soldados que tenía, quería contar el número del ejército, de la fuerza militar que tenía. ¿Y eso por qué es malo? Porque aquí viene lo siguiente. El tema del censo, como lo dije al inicio, era caracterizar y cuantificar el número del ejército que tenía David. Y ya vemos un David entonces que estaba confiando más en los números, que estaba confiando más en el tamaño del ejército que en el mismo Dios. Aló. ¿Sí ve cuál era el problema? El censo en sí no era malo, era la motivación con que David lo hacía. Ya no era el David que estaba detrás de las ovejas y que confiaba en el Señor y que primero lanzaba la palabra y que vencía a los gigantes. Ya no era el dulce cantor de Israel. Ya David se había vuelto experimentado. Ya David se había vuelto un profesional en su relación con Dios. ¿Sabes que tú y yo nos podemos llegar a volver profesionales en nuestra relación con Dios?
E iniciamos el día, Señor, te damos gracias, Padre, yo me santifico, me pongo la armadura, salgo a la calle, amén. Y llegas al trabajo, Señor, yo consagro este trabajo, Señor, bendice, Padre, ahora, amén. Y llegas a la casa a almorzar, Señor, bendice los alimentos, amén. Y nos volvemos unos profesionales espirituales, unos profesionales en nuestra relación con Dios. Eso era lo que le estaba pasando a David. Se había vuelto un profesional. Se había acostumbrado a ir los domingos a la iglesia. Se había acostumbrado a conectarse un tiempo. Se había acostumbrado a vivir una vida, pero ya religiosa. Ya no dependía de Dios. David quería depender de los números. David ya no quería vivir por fe. Y aquí esto se pone interesante porque recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Y mira lo que dice Zacarías 4:6. Acompáñeme, por favor, si usted tiene su Biblia. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice: no es con fuerza ni con ejército, sino con mi santo espíritu. Vuelvo y se lo repito. Zacarías 4:6 dice: no es con fuerza ni con ejército, sino con mi santo espíritu. Ahora, cuando volvemos nuestra mirada allí a Primera de Crónicas 21, vemos que David estaba dependiendo mucho de su fuerza militar. David estaba dependiendo mucho del ejército. Y David había dejado de depender del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que no te puede pasar a ti? ¿Qué es lo que no me puede pasar a mí? ¿Sabes qué me decía el Señor con esto? Que entre más alto Dios te ponga, sigue viviendo por fe. Aló. Entre más bendiciones Dios te otorgue, sigue viviendo por fe, sigue creyéndole a Él. Entre más grande te haga Dios, sigue viviendo por fe. Cuando Dios te entregue la victoria frente a tus enemigos, sigue viviendo por fe, amada iglesia. Cuando Dios te entregue victorias, cuando Dios traiga abundancia sobre ti, cuando Dios siga haciendo cosas extraordinarias, sigue viviendo por fe. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta mañana? Muchas veces los números no nos van a cuadrar y no nos damos cuenta que ofendemos al Señor, ofendemos al Dios que tenemos. Paola, muchas veces buscamos los números, buscamos que las cuentas nos cuadren y Dios nos dice: tenga fe. David estaba desesperado. ¿Cuánto es el tamaño de mi ejército? ¿Cuánto es el tamaño de mi fuerza? Y se había olvidado que la victoria no dependía del ejército, la victoria dependía de Dios. Tus victorias dependen de la fe que tengas en el Señor. Mire, algo interesante leemos en el versículo 2. El versículo 2 de Primera de Crónicas 21 dice, el 3 dice: y dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será pecado para Israel? ¿Sabes qué es lo siguiente que quiero hablarte en esta mañana? ¿Eres de las personas que escucha consejo? Porque aquí vemos en el versículo 2 y 3 que David no escuchó consejo. Joab era uno de sus generales. Joab sabía el pecado que iba a cometer David, rey de Israel, y él le decía: Señor mío David, rey David, ¿para qué haces eso? Dios no te ha bendecido con tantas victorias, Dios no te ha bendecido con innumerables ejércitos. ¿Para qué te vas a colocar a contar? ¿Para qué te vas a colocar a confiar en tu propia fuerza? Y ahí estaba el consejo de su general. Y yo veo que en el momento, hay momentos donde vamos a tomar decisiones locas, donde hay momentos donde vamos a tomar decisiones equivocadas. Qué importante es afinar el oído y qué importante recibir el consejo sabio. Dígale a la persona que está a su lado: escuche el consejo, hermano. Vuelvo y te lo repito: eres de las personas que escucha el consejo. ¿Cómo es que decían las abuelas, Carmen, que el que oye consejo llega ¿a qué? Llega viejo. David estaba obstinado, él quería hacer lo que quería. Él era el rey, a él nadie le podía aconsejar porque él era el rey de Israel. Qué equivocados estamos a veces.
La obstinación de David lo llevó a tomar una pésima decisión. Mire, la obstinación nos lleva a tomar pésimas decisiones. Ahora bien, el versículo 7, acompáñeme por favor. Más adelante usted lo puede leer toda la historia en su casa. Versículo 7 de Primera de Crónicas 21 dice: asimismo esto desagradó ¿a quién? A Dios, e hirió a Israel. Esa decisión, esa mala decisión, algo que Dios me hablaba con esta palabra para el pueblo, para la iglesia hoy, es: analicemos las decisiones que estamos tomando. Revisa tus decisiones. Una decisión puede cambiar tu vida para bien o para mal. En la Biblia, es lo tercero que quiero decirte, cuídate de tomar decisiones que desagraden a Dios. Es lo importante. El versículo 7 dice: asimismo esto desagradó a Dios. ¿Sabes que nosotros desagradamos a Dios consciente o inconscientemente con el tipo de decisiones que tomamos? Ruth capítulo 1. Mire, las decisiones no solamente te perjudican a ti. Escúchame bien esto. ¿Por qué son tan importantes las decisiones? Porque las decisiones no solamente te perjudican a ti, sino que tus decisiones también perjudican a tu entorno, a tu familia y a tus generaciones. Aló. Mire lo que dice Ruth capítulo 1, acompáñeme por favor. Libro de Ruth, capítulo 1, usted conoce la historia. Es la historia de un hombre llamado Elimelech. Y una mujer llamada Noemí. Y esa palabra nos muestra la historia de una familia. ¿Cuántos vinieron en familia en esta mañana? Digan amén. ¿Cuántos hacen parte de una familia? Digan amén. Y mire lo que dice Ruth, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Usted conoce la historia quizás. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. ¿Qué hubo en la tierra? Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿Dónde vivían ellos? En Belén. Belén significa casa de pan. ¿Y a dónde se fueron a vivir? En Moab, un pueblo pagano, un pueblo impío, un pueblo que no tenía temor de Dios. El nombre de aquel varón era Elimelech, Ruth 1:2. Y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Elimelech y Noemí tomaron una mala decisión, que fue moverse de la casa de pan. Dígale a la persona que está a su lado: no te muevas de la casa de pan. Mira, en tiempos de crisis, antes tú tienes que ser perseverante en la casa de pan. ¿Cuántos dicen amén? Tomó una mala decisión. Y la decisión que tomó este varón, que tomó esta mujer, repercutió que se murieron sus hijos. Esta mujer quedó viuda. Esta mujer quedó sola. ¿Por qué? Por una mala decisión. Qué importantes son las decisiones que nosotros tomamos. Una decisión guiada por Dios te va a bendecir. Una decisión que no tiene la guía de Dios no te va a bendecir. Génesis 25, usted conoce la historia. Tomó una mala decisión Esaú. Quien te hablo en Génesis 25 es de Esaú. ¿Cuál fue la mala decisión que tomó Esaú? Está allí. Génesis 25:30.
y dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Cuál fue la mala decisión de Esaú? Que menospreció la primogenitura que Dios le había dado, que Dios le había entregado. Una mala decisión que cambió su vida y la de toda su generación para siempre. Tú puedes también ver cómo en Génesis 18 una mujer toma una mala decisión. Es la esposa de un hombre llamado Lot. Jesucristo nos dijo y nos enseñó en el Evangelio: acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué fue lo que nos dijo Jesús? Acordaos de la mujer de Lot. ¿Y qué tenemos que acordarnos de la mujer de Lot? La mujer de Lot fue rescatada junto con su marido, junto con sus hijas, porque se habían metido en un lugar equivocado. El lugar donde se habían metido era Sodoma y Gomorra. Y Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor para con Abraham y para con Lot, envía unos ángeles para sacarlos de ese lugar de perdición. Y en ese proceso los ángeles comienzan a interlocutar con Lot y con su mujer y con sus hijas, y le dan una instrucción para que abandonen Sodoma y Gomorra y para que vayan a un lugar diferente, un lugar de bendición. Y en medio de ese proceso dice la palabra que la mujer de Lot miró atrás. Y en el momento en que la mujer de Lot mira atrás, dice la palabra que se convierte en una estatua de sal, es decir, perece. ¿Sabes que una pésima decisión es mirar atrás? ¿Sabes que una pésima decisión es no perseverar? ¿Sabes que una pésima decisión es colocar tu mirada y tu corazón en las cosas del mundo, en el lugar de perdición donde Dios ya te ha sacado? Si Dios ya te ha sacado del mundo, si Dios ya te ha sacado del pecado, no vuelvas a poner tu mirada atrás. No tomes esa mala decisión. No solamente la mujer de Lot pereció, sino también sus hijas y Lot, porque el desenlace fue tremendo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque las decisiones que tú tomes, no solamente, mira, yo quiero que tú puedas por el Espíritu Santo desarrollar conciencia. Hay gente que en el mundo, hay gente que en la vida se la pasa diciendo y dice: ay, finalmente es mi vida. Eso es mentira. No se trata solamente de tu vida. Se trata de las generaciones que están detrás de ti. No se trata solamente de tu vida. Se trata del círculo que Dios ha levantado alrededor de ti. Se trata de tus padres, de tus hermanos, de tus hijos, de tus nietos. No me digas que solamente se trata de tu vida. Tus decisiones tienen el poder de bendecir generaciones, pero tus decisiones también tienen el poder de maldecir generaciones. Y esto es algo muy serio. Y lo conecto con lo que Dios nos ha estado hablando. Cuando tú eres una vida, una mujer, un hombre que tiene vida de altar, puedes tomar mejores decisiones. ¿Cuántos anhelan tomar mejores decisiones en esta hora? Por eso, mire, viene la consecuencia. Toda decisión tiene una consecuencia. Dígale a la persona que está a su lado: toda decisión tendrá una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Mire el versículo 12. Primera de Crónicas 21:12 dice: escoge para ti. Dios le está hablando a David. Yo quiero que usted los anote y me diga cuál escoge usted. Viene la disciplina del Señor, porque le dice Dios, verso 8: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho locamente, muy locamente. Debemos dejar de tomar decisiones locas. Y el verso 12, verso 9, sigamos leyendo el 9: y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, verso 10: ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Dígale a la persona que está a su lado: te propongo.
escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, verso 12, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los caminos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. 3 opciones. Número 1, 3 años de hambre. 2, 3 meses ser derrotado por tus enemigos. 3 días con la espada de Jehová, es decir, destrucción total y mortandad. Mire qué tremendo le tocó a David por una mala decisión, por una decisión loca. Qué tremendo. Ahora bien, mire lo que dice el verso 17. Y dijo David, lea el versículo 17, dice, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. El pecado de David afectó a todo el pueblo. ¿Qué hace tu pecado? Tu pecado no solamente te afecta a ti, tu pecado también afecta a las personas que están alrededor de ti. ¿Cuántos tienen aquí hermanos? Levánteme la mano. ¿Quiénes tienen hermanos? Tú amas a tus hermanos, tu pecado los afecta a ellos. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Papás, mamás, levánteme las manos. Tú amas a tus hijos, tu pecado afecta a tus hijos. David se dio cuenta y dijo, Dios mío, una mala decisión mía está afectando al pueblo. Y ahí viene una revelación, viene una buena noticia. Diga conmigo, una buena noticia. La buena noticia está allí en el versículo 18. Y dice, y el ángel de Jehová, primera de Crónicas 21, 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar. ¿Construyese qué cosa? Un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. ¿Cuál es la buena noticia que yo te quiero decir en esta mañana? Si bien David cometió una mala decisión, si bien David comenzó a fallar a Dios, si bien David a través de sus acciones comenzó a que el pueblo tuviese consecuencias, había una solución. Y la solución que Dios nos enseña en esta mañana es que una vida de altar puede cambiar la mortandad. ¿Cuántos dicen amén? La vida de altar, cuando alguien edifica un altar, puede cambiar la crisis. ¿Cuántos dicen amén? Una vida de altar puede cambiar la peste destructora. Una vida de altar puede detener el juicio de Dios. Por eso la importancia de la vida de altar. Yo no sé qué estás viviendo en tu familia, yo no sé qué estás viviendo tú personalmente, pero hoy la clave, hoy el elemento que Dios te entrega, que Dios te bendice es el altar, el altar, el altar. El pueblo estaba recibiendo un juicio de Dios, el pueblo estaba recibiendo peste, el pueblo estaba recibiendo mortandad, y Dios dice una palabra clave: altar. Estás viviendo una situación de turbación en tu familia, el altar es la clave. Mujeres, pónganse de rodillas, restauren el altar en la familia. Varones, póstrense delante del Señor y construyan un altar que traiga bendición a sus vidas, que traiga bendición a su cónyuge, que traiga bendición a sus hijos, porque el altar bendice tus generaciones. Aló. Mire, lo conecto con lo que leíamos en Primera de Reyes 18. El problema de mucha gente
es que tienen un altar derribado que debe volverse a construir. El versículo 19 dice la palabra: entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en el nombre de Jehová. Hay una palabra, esto es lo siguiente que quiero ministrarte en esta hora. Hay una palabra que te activa para que levantes un altar de tu vida. Hay una palabra que te activa para que se levante un altar en tu familia. Hay una palabra de activación para esta iglesia, para que esta iglesia sea una iglesia de altar de día y de noche, y que el fuego nunca se apague, en el nombre de Jesús. Hace 8 días estuvimos trabajando la palabra de Génesis 22. El nombre del monte donde Abraham edificó altar para ofrecer a Isaac su hijo se llamaba el monte Moría. ¿Cómo se llamaba ese monte? Moría. Y curiosamente, ¿cuántos saben que con Dios no hay ninguna coincidencia? Siempre hay una diosidencia. El lugar donde él sube, donde David sube a la era de Ornán Jebuseo, también quedaba en ese lugar, en ese monte llamado Moría. Tiempo después, cuando David construye el altar allí en la era de Ornán Jebuseo, en ese lugar donde él construyó ese altar que hizo cesar la mortandad sobre Israel, allí se fundaría el templo que construiría Salomón, su hijo. Y más adelante, cientos de años después, en ese mismo monte de Moría, en un lugar que se llamaba Gólgota o de la Calavera, Jesucristo moriría en la cruz del Calvario. Y quiero que presten mucha atención. ¿Cómo te das cuenta si tú tienes un altar averiado o si tienes un altar fortalecido, avivado, lleno del fuego en bendición? Cuando tú tienes una vida de altar, el altar, anote esto, te debe llevar a 2 lugares. Número 1, si tu altar no te está llevando al templo, hay algo que está averiado. Aló. Vuelvo y te lo repito. Si tu altar no te está llevando al templo, hay algo que está averiado en el altar. Recuerde, el monte Moría, la era de Ornán, fue el lugar donde se construyó el templo. 2, el altar personal que tú tienes siempre te debe llevar a tener un encuentro con Jesucristo. Si en tu altar no estás encontrándote con Cristo, hay un problema en tu altar. ¿Cuántos dicen amén acá? Mire, y termino con esto. Dice la palabra, mire, tremendo la enseñanza que nos da David. Dice la palabra entonces, verso 22, primera de Crónicas 21, 22, dice: entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Verso 24. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto para que nada me cueste. No sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar. ¿Qué edificó allí David? Un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió. Mire, otra vez está la constante. Cuando hay altar, ¿qué viene? Respuesta, respuesta, respuesta. Le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Termino con estos 2 puntos. Mire, David entendía que no había que medir esfuerzos para Dios. Hoy estamos viviendo tiempos donde la gente quiere pagar el menor esfuerzo posible para buscar de las cosas de Dios. Y David nos enseña lo contrario. Él era el rey, él era el dueño del territorio de la nación.
Y aún así, en su posición de rey, le dice a Ornán, le dice, véndeme ese terreno, yo te pago lo que cueste ese terreno. Porque yo no le voy a ofrecer a Dios sacrificios que no me cuesten nada. Qué bueno es que tú y yo seamos hombres esforzados y valientes para con Dios. Y lo otro que me enseña David, y que lo leímos allí en el versículo 26, y que lo leímos en Primera de Reyes 18, y que lo leímos hace 8 días en Génesis 26, es que cuando tú tienes altar, los que levanten altar de Dios, levante sus manos. Yo voy a profetizar esto en esta mañana. La palabra que Dios me dio, y con esto termino para que oremos, es que los que levanten altar, Dios les va a responder por fuego. Las personas que tomen la decisión a partir de hoy de levantar altar, Dios traerá respuesta. Póngase de pie allí sin perder el espíritu. Dios traerá respuesta. Dios traerá respuesta en el nombre de Jesús. Levante sus manos allí y ore y dele gracias al Señor. Dígale: Padre, que venga revelación en esta hora. Que altares sean edificados en esta mañana. Que altares sean restaurados en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Que venga ese fuego, Dios. Que venga ese fuego santo tuyo, Padre. Que venga respuesta, Gloria. Levanta altar, hija, y allí Dios te va a dar respuesta, Gloria Janet. Levanta altar y vendrá la respuesta por medio de fuego. Vendrá la respuesta por medio de fuego en el nombre de Jesús. Yani, levanta tus manos. Dios te dice: el altar es la clave, hija. Allí vendrá la respuesta. Necesitas respuesta para con tu padre, para con Edelmiro. El altar, pónganse en hacer altar agresivo y vendrá respuesta de parte de Dios. Esa es la palabra para ti en el nombre de Jesús. Oh Padre Celestial, yo oro. Ilsa, Dios te dice: es el altar, hija. Ahí en el altar Dios te dará la victoria frente a tus enemigos. Ahí Dios te dará en el altar la victoria sobre aquellos que se levantan contra ti. Es en el altar, hija. Aviva el altar y vendrá respuesta a través de fuego sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Oh Paula Andrea, es en el altar donde Dios te va a dar la victoria. Es en el altar, ahí en el nombre de Jesús, donde Dios va a bendecir, donde Dios va a añadir. Levántate como esa mujer de altar, hija. Levántate como esa mujer que anhela el fuego, que ahí viene la victoria de Dios para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Toda la iglesia pidiéndole al Señor en esta mañana: Dios, restaura mi altar. Vamos, levanta tu oración en esta hora, iglesia. Hay altares que necesitan ser restaurados. Hay altares que necesitan ser edificados en el nombre poderoso de Jesús. Levante sus manos y dígale: Señor, activa mi altar, restaura mi altar, Espíritu Santo de Dios, trae revelación. Hay personas que van a comenzar a levantar altar y va a venir revelación de la palabra, va a venir entendimiento. Vas a volver a comenzar a tomar decisiones correctas, Edwin. Ahí en el altar Dios te dará la sabiduría para tomar las mejores decisiones, hijo, pero es en el altar. James, ahí en el altar Dios te va a dar la firmeza. No va a venir duda, no vas a claudicar entre dos pensamientos, vas a estar determinado en Cristo Jesús. Oh Padre Celestial, yo bendigo a tu pueblo, yo bendigo a tus hijos, Dios. Esta iglesia, Señor, será una iglesia de altar. Esta iglesia será una iglesia que tiene fuego, una iglesia que tiene revelación, una iglesia que tiene entendimiento en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Matrimonio, si tú estás allí con tu pareja, por favor, tómala de la mano, allí haz esa oración y dile al Señor: Dios, que mi hogar sea un hogar de altar, Señor. Que mi hogar sea un hogar de altar, Señor. Que familias sean familias de altar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y yo quiero orar bendiciendo tu vida. Levanta tus manos, Padre. Que esta palabra, Señor, dé fruto al 30, dé fruto al 60, dé fruto al 100 por uno, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Bendiga el nombre del Señor, dele gracias. Dígale: Señor, yo me levanto en una nueva dimensión de oración.
Yo me levanto en una nueva dimensión de clamor. Espíritu Santo de Dios, nos levantamos en esta hora, Dios. Se levanta tu pueblo a orar, se levanta tu pueblo a clamar, se levanta tu pueblo con la palabra, Señor Jesús. Se levanta tu pueblo, Señor, a causa del altar viene el fuego del Espíritu sobre cada uno de ellos. Viene esa activación, viene ese empoderamiento en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Se abren los cielos. Gente, escúcheme bien, gente que sentía que los cielos estaban cerrados, haz el altar y Dios abrirá los cielos. Haz el altar y Dios traerá respuesta en el nombre poderoso de Jesús. Gente que decía, tenía bloqueadas estas situaciones, tenía bloqueadas estas oportunidades. Hoy el Señor te confirma, es el altar, hijo, es el altar. El altar abrirá los cielos, el altar provocará respuesta, el altar provocará lluvia sobre ti, sobre tu familia, sobre tus generaciones, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Dios. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor, iglesia. ¿Cuántos están bendecidos? Bendiga a 4 a 5 personas. Nos vemos el martes en el pozo de oración.